¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en su programa Pico de Gallo, nuevamente con ustedes en un escenario político muy diferente al de la semana pasada. Cada vez más se va despejando el escenario electoral, político electoral en nuestra entidad. El día de ayer se dio a conocer a través de un documento que emite el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se informa de que el candidato de ese partido, del PRI, a la gobernatura de nuestra entidad es Esteban Villegas Villarreal, el presidente municipal. Bueno, el día de ayer solicitó permiso al Cabildo, entonces pues ya sin ese compromiso, pero expresidente municipal, y bueno, solamente falta el registro para cubrir la formalidad de este trámite. Sin embargo, bueno, pues se dan varios movimientos. Leticia Herrera Ale, quien también era candidato aspirante a la gobernatura de nuestra entidad, va a ser candidato a presidente municipal de Gómez Palacio Durango. Se comenta que el hijo de García Barrón, Óscar García Barrón, va a ser candidato a la presidencia municipal de Ocampo. La esposa de Héctor Arreola Soria, quien también era candidato aspirante a gobernador de nuestra entidad, la esposa de él va como síndica, es lo que se comenta hasta este momento, a la alcaldía del municipio de la capital. Este es más o menos de manera general el escenario que se prevalece hasta ahorita, incluyendo ahí algunos rumores que se manejan. Sin embargo, bueno, como siempre, tenemos algunos analistas destacados que van a desmenuzar, van a hacer aquí un análisis de lo que se está generando en nuestra entidad y sobre todo cómo se dan las cosas. Y bueno, pues ellos son Eduardo Ortega Solano, quien es editorialista de El Órale Qué Chiquito, a quien saludamos. Buenos días. Carlos, buenos días. Rafael Herrera Piedra, quien también es ya conocido por ustedes desde hace muchos años, ya que también era comentarista del noticiario del Grupo Garza Limón y ahorita director del periódico HP, y se encuentra con nosotros Rafael Herrera Piedra. Gracias. Rafael, buenos días. Y Miguel Ángel Vargas, pues también un periodista histórico en nuestra entidad, con mucho quehacer político, se encuentra nuevamente con nosotros y él, les recuerdo, es director del periódico Contexto. Miguel Ángel Vargas, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Entonces, en este escenario vamos a hacer este análisis. Les recuerdo, estamos en Pico de Gallo este sábado 5 de diciembre. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es el escenario que estamos viviendo, ya que se empieza a despejar las incógnitas que pues estuvieron durante varios tiempos? Pues, gracias, Carlos, primero por la invitación. Creo que se ha ido paralelamente a lo que estamos viendo, también despejando quizás las dudas más, o se está reafirmando situaciones políticas que no veíamos quizás por la ola tan fuerte que significaba conocer el nombre de la persona que representaría al PRI para la gobernatura. Yo creo que aquí lo más importante es el liderazgo político de Jorge Herrera Caldera, el liderazgo político hacia el interior del PRI nacional. Mantuvo las cosas en calma, efectivamente hubo momentos en que parecía que se iba a desbordar el proceso interno, sin embargo, con la tranquilidad, con la calma que le ha caracterizado a Jorge, al gobernador, él supo mantener un estado de tranquilidad. Finalmente logró llevar a cabo un proceso interno con mucha tranquilidad, con mucha paz, pero sobre todo con una continuidad que va a ser. Logró que las fuerzas que se estaban ya moviendo en contra del mismo proceso interno se calmaran. Y vemos cómo la señora Leticia Herrera Ale acepta la candidatura a la presidencia municipal de Gómez Palacio y cómo se están reacomodando todos los aspirantes a la candidatura. Así que yo creo que aquí lo que vale la pena subrayar es el liderazgo político hacia el interior del PRI de Jorge Herrera Caldera. Rafael Herrera Piedra. Bien, gracias, Carlos. Yo creo que derivado ya de esta definición por parte del Comité Ejecutivo Nacional,
observo 3 hallazgos fuertes, importantes. Uno, que siempre, en todo el proceso interno, solo hubo 2 fuertes aspirantes, Leticia y Esteban. Así es, nada más. Número 2, que hay una operación política sumamente importante. Y hay 2 actores que llevaron a cabo esta operación de una manera muy tersa. Ya mencionó Miguel Ángel a uno de ellos, pero el otro es el propio Mano Fabio Beltrones, quien con esta definición en el PRI en Durango estrena un mecanismo que se visualiza va a tener como prioridad lo que ha dicho Manlio en su parte discursiva. Manlio ha potenciado 2 elementos, la inclusión y un proceso unitario. El enviar a Leti Herrera nuevamente a la candidatura de Gómez Palacio cumple con ambas premisas. Pero adicionalmente, esta definición tiene un efecto hacia afuera. La alianza o la coalición que está en ciernes, o para decirlo más propiamente, el senador José Rosa Saizpuro esperaba que el proceso de elección interna del PRI se fracturara. Y que derivado de esta fractura, él podía estar en condiciones con la coalición de cachar a los priistas disidentes. Con este acuerdo entre Esteban y Leticia, las posibilidades de que la coalición se presente con un alto perfil competitivo disminuyen considerablemente. Este es un factor hacia afuera que hay que rescatar en términos de la lectura del propio PRI. Y tercero, lo que hemos comentado en otras ocasiones, que en el PRI hay más profesionales de la política que en la oposición. La regla de oro de la política es la negociación, mientras que en la oposición es aniquilar al adversario. Entonces, este proceso de negociación va a bajar en el resto de las definiciones que comentaba Carlos. ¿Quién va a ser el próximo candidato a la presidencia municipal de la capital? ¿Cómo se van a distribuir las posiciones en las diputaciones, en las plazas municipales más importantes? Y la fórmula va a ser la que aplicó Manlio, 2 elementos, inclusión, y 2, conservar el tema de la unidad. Esos son los 3 elementos que yo observo derivados de esta decisión a favor de Esteban. Eduardo Ortega Solano. Bueno, pues ya comentaron casi todo, ¿verdad? Lo que hay que destacar definitivamente son los amarres políticos. Yo coincido con el espaldarazo nacional al gobernador. Definitivamente, Manlio, por otro lado, hizo una operación muy fina. Sí, yo creo que el PRI estuvo en un peligro real de una ruptura fuerte, o por lo menos esa era la percepción, o por lo menos eso era lo que nos hicieron creer, el borrego, ¿verdad? Al final de cuentas vemos que, bueno, pues el candidato impulsado por Jorge Herrera Caldera va a ser el gobernador. Leti, que es la que rumoraban que no se iba a alinear, que iba a operar a favor de Aispuro. Yo creo que al aceptar la candidatura, porque bueno, aunque no sea oficial, ya lo declaró, ya lo aceptó, pues definitivamente hay un amarre muy fino, ¿verdad? Entonces, pues esto definitivamente, lo que decía el licenciado Herrera, pues viene a recaer en perjuicio a la oposición, ¿verdad? Donde vemos en José Rosa Saizpuro, bueno, a un expriista, un excelente candidato en este momento, pero con un partido Acción Nacional totalmente dividido, más dividido que nunca. Ya empezaron el confrontamiento, el enfrentamiento mediático entre ellos, ¿verdad? Ya donde dice Jorge Salum, sería inconcebible que nos impusieran al doctor Enríquez. O sea, el PAN definitivamente iría con candidatos prestados, iría, bueno, con uno del PRI en la presidencia municipal, uno de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues el PAN definitivamente, aunque dicen que es su oportunidad histórica,
yo considero no van a poder alinearse, entre ellos mismos les cayó la llamada onda grupera, la cuestión de las divisiones, de los grupos, donde pues ya no tienen absolutamente nada que hacer. Y el PRI pues ha demostrado que se pueden organizar, el PRI ha demostrado que tiene fuerza y un PRI unido jamás ha perdido. Entonces pues definitivamente yo creo que esto empieza a escribirse a favor del doctor Esteban Villegas, va a ser el próximo gobernador, ya sin duda alguna. Hay otro factor que yo quisiera preguntarles en relación a ver cuál es el papel que ha venido jugando en este acomodo de corrientes políticas Ismael Hernández de Eras. Es decir, porque era un factor que se venía comentando ahí que también traía distanciamiento con el partido y con el señor gobernador Jorge Herrera Caldera. ¿Qué papel juega en esta situación? ¿Cómo quedó acomodado Ismael Hernández de Eras? Lo que yo presumo en ese sentido es una presunción muy particular, es una percepción que tengo, es que Ismael Hernández de Eras estuvo al pendiente de la toma de decisiones que hizo el señor gobernador y en un momento determinado, a lo mejor en una omisión, pero se alineó finalmente. Tan es así que yo veo que su hija, Gaby, le ha manifestado su apoyo tanto al gobernador Jorge Herrera Caldera como al propio Esteban Villegas. Y bueno, yo creo que Gaby de alguna manera tuvo que consultarle subliminalmente o directamente a Ismael Hernández de Eras. Y yo creo que también tiene que reconocer Ismael Hernández de Eras que ya es un político maduro, que tiene que darle oportunidad a las nuevas generaciones y esas nuevas generaciones pues, están reflejadas en su hija Gabriela, que va escalando, que si bien es cierto tiene todo el apoyo de Ismael Hernández de Eras, también está brillando por luz propia. Yo creo que se alineó y eso también es un logro, insisto, de Jorge Herrera Caldera. Rafael Herrera Piedra. Bien, es evidente que los principales actores políticos validaron la decisión del Comité Ejecutivo Nacional. Y en el caso particular del exgobernador, es evidente que también, como lo dice Miguel Ángel, se suma a esa decisión. En las próximas días, en las próximas semanas, vamos a ver cómo este proceso de inclusión se va a materializar cuando conozcamos la identidad de los aspirantes a las diputaciones, a los municipios, bajo el principio de que hay que incluir a las corrientes, pero con un elemento fundamental, con una condicionante fundamental. Incluir en las candidaturas a aquellos que garanticen el triunfo y que sean factores de cohesión. Porque si hay un actor político que provoca fracturas, que provoca división al interior de la clase política en un municipio, en un distrito, ese muy difícilmente va a transitar. Aunque tenga capital. Claro. Así es. Y ahí vamos a observar de manera natural, en el caso que tú comentas, Carlos, que sin lugar a dudas, que Gaby Hernández López va a estar en la nómina de candidatos a los puestos de elección popular, porque hay que reconocerlo, que aún en su condición de diputado federal suplente fue una revelación. Sí. Sin lugar a dudas, tiene propiedades, tiene virtudes propias que le permite transitar para el próximo proceso electoral. Y aquí regresamos otra vez al elemento de inclusión. De tal manera que ya han transitado varias horas del comunicado del Comité Ejecutivo Nacional y al interior de la clase política del PRI no ha habido hasta este momento una expresión que descalifique de inconformidad. Es decir, los dos actores a los que nos hemos referido operaron de manera tersa, con oficio político. Y derivado de esto, es por ello que yo insisto, la posibilidad de que el propio Esteban transite en un proceso electoral con cierta holgura es derivado que desde su origen, su designación, recibe el consenso y la inclusión. Recordemos que ha habido fisuras en los procesos de elección interna. Nosotros nos estrenamos con el caso de Máximo Gámez Parrán en el proceso sucesorio de Maximiliano Silverio Esparza.
Y luego la segunda fisura más importante es justamente en el 10 con Pepe Aispuro, estando Ismael de gobernador. En ambas, sin lugar a dudas, que hubo problemas. Finalmente ganaron los candidatos del PRI, pero una tercera fisura hubiese potencializado las aspiraciones de Rosa Aispuro. Con este proceso de cohesión interna, insisto, la probabilidad de la oposición de arranque disminuye de manera sustantiva. Bueno, la oposición yo considero ahorita tiene 1%, 2%, definitivamente no se le ve mucho ya. Y aquí, bueno, los candidatos del PRI definitivamente no deben de ser exclusivamente con capital político, ¿verdad? O sea, no nada más el que aporte, van a tener que tomar en cuenta que que no sea un candidato divisor, que no sea un candidato que ande solo, ¿no? Que eso va a darse, considero yo, en las alcaldías, en las diputaciones, ¿verdad? No solo el candidato que pueda aportar un poco, porque definitivamente hay personajes que sí pueden aportar, pero también llegan a fragmentar, no llegan a unir. Entonces pues va a ser una característica importante de los candidatos. Un ¿verdad? 2% de la oposición, ¿qué implica eso? No, yo decía que las posibilidades de triunfo de la oposición se les mermaron totalmente. Se les mermaron, o sea, lo que esperaba la oposición efectivamente era la ruptura del PRI. La oposición no es de ahora, no es de últimamente, no se ha dedicado a trabajar hace mucho tiempo. La oposición se ha dedicado a cachar votos, se ha dedicado a cachar a los inconformes, se ha dedicado a capitalizar el desgaste de gobernar. Entonces, pues ahorita que nos encontramos con que el PRI llega perfectamente a un acuerdo, va a ser un PRI muy sólido, entonces pues no van a existir esas deserciones, no van a existir esas operaciones ocultas, ¿verdad? Que pues sí estoy en el PRI, pero voy a operar con este otro grupo, que eso definitivamente pasó en el proceso electoral pasado, ¿verdad? Se sabía que en el PRI hablaban de muchos traidores que estaban operando a favor de Rosa Aispuro. En este caso no se va a dar, va a haber una unión verdadera, va a haber una unión real en torno al candidato a gobernador, a Esteban Villegas. Entonces, pues definitivamente por candidato de la oposición, tan bueno que sea, no van a poder hacer absolutamente nada. Al final de cuentas, las elecciones las ganan las estructuras de los partidos, ¿verdad? Y pues la oposición es un poco. Bien, vamos a... Desafortunadamente, porque para la democracia es muy mal. Pero así está pasando. Vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. Continuamos en Pico de Gallo, les recuerdo, estamos con Rafael Herrera Piedra, Eduardo Ortega Solano y Miguel Ángel Vargas. Quiero preguntarles, a ver, están haciendo la afirmación de que los partidos ganan con el voto duro, pero en esa medida hay un menosprecio al voto ciudadano, aquel voto que no tiene etiqueta y que también acude a las urnas. Y este es un voto importante, un porcentaje importante, sobre todo eso puede marcar la diferencia. Un elemento. Segundo elemento, hay que tomar en consideración que al margen del Partido Acción Nacional, José Rosas Aispuro figura en la preferencia electoral por encima del propio partido. Entonces, sin duda. Entonces, este es un elemento que no se puede menospreciar y que hay que sumar al análisis que ustedes se hagan. El voto ciudadano libre, que no es voto duro de partidos, y la votación, la preferencia electoral que tiene Rosas Aispuro como persona independiente de los partidos. Esto puede generar una situación de duda en el resultado electoral. Lo que Lalo quiso decir, y no soy Rubén Aguilar, es que las estructuras, efectivamente, no es el voto duro, son las estructuras que movilizan el día de la jornada electoral, que tienen las redes ciudadanas. Esa es la estructura que, sí, no el voto duro. Yo creo que tiene más voto duro el PAN que el PRI, por ejemplo, en municipios como Durango. Esa es una. La otra, que yo creo que hasta el día de hoy, efectivamente, el licenciado Aispuro
llevaba ventaja sobre todos los candidatos, en lo particular, en lo individual, todos los aspirantes a la candidatura. Lo que habría que ver es cómo queda a partir de que ya hay una definición de candidato, porque cambian definitivamente los números. Habría que esperar la próxima encuesta que salga sobre eso. Yo siento que le van a voltear ahí. No hay que despreciar ni menospreciar el capital electoral que tiene Aispuro. No es el mismo de hace 6 años, ni tiene la misma capacidad de convocatoria. Sin embargo, no es nada despreciable. Habría que ver también el equipo de trabajo que va a tener Esteban Villegas, porque si se confían en lo que dice Lalo, también puede poner en riesgo el resultado electoral. Entonces, habría que ver cómo se acomodan los astros y bueno, sí, porque además también ahorita, y Rafa tiene mucha experiencia en esto, en los esotéricos, y hay muchos blogueros, empiezan a aparecer ya los que te van a cambiar la imagen, los que te van a hacer aparecer hasta bien parecido, que sí lo eres, pero no tanto, y aguas con esos magos de la política que transforman todo, Ya me estaban hablando de que ya se han ofrecido varios expertos en el hackeo de cuentas de internet. Yo la verdad, aguas con eso, que no vayan a empezar a engañar y a vender espejitos a Esteban Villegas. En los procesos para gobernador, el voto duro o el voto de estructuras no es suficiente para obtener una elección. Este criterio se aplica en las federales y lo vimos recientemente, pero en elecciones generales, donde hay concurrencia para alcaldes, diputados y sobre todo gobernador, el voto de estructuras es una base nada más, pero no es el que define. Eso es importante. Yo coincido de que no debemos de minimizar la presencia de Aispuro. Lo que yo sostengo es que de inicio, de arranque, ya hay una ventaja adicional por parte del PRI, a partir de que no hubo un proceso de ruptura. Pero todavía falta mucho camino por recorrer, pero de entrada la expectativa del PRI se incrementa de manera notable. Es importante hacer notar, porque mucha gente dice, oiga, que las encuestas, que Pedro va arriba de las encuestas, que Juan va abajo, que María en el último piso. Pero en este proceso nadie mostró encuestas. Y cuando la gente dice, no es que Pedro va arriba, no, que no está... Eran afirmaciones que las debimos de haber tomado como artículos de fe. Claro. El que lo crea, y el que no, es una duda razonable. Por supuesto, pero nadie mostró. La realidad de las cosas es, como se dice de manera coloquial, en base a las encuestas disponibles, es que es tajante. El principal adversario del candidato del PRI es Aispuro. Y aquí es importante mencionar una probabilidad. Mañana domingo es la elección extraordinaria en un distrito en Aguascalientes. El PT va por menos 3,000 votos para completar el 3% de la votación federal y poder mantener su registro. Todo apunta de que sí lo pueden conseguir, de lo cual se infiere, derivado de la resolución del tribunal, que con esos 3,000 sigue con su registro. Es una decisión política. Así es. Bajo ese escenario, no descartemos la probabilidad de que nuevamente Gonzalo compita como candidato al gobierno del estado por segunda ocasión. Y adicionalmente, no olvidemos también que Manuel Espino León tiene la posibilidad de también competir por Movimiento Ciudadano como candidato externo. De tal manera que estamos observando un escenario posible de 3 o 4 aspirantes, o 5. Morena ya tiene. Entonces, ante este escenario estamos con la fragmentación del voto de la oposición. Un escenario funcional al PRI. Eduardo Ortega Solano. Bueno, yo considero que estamos diciendo respecto al voto ciudadano como quisiéramos que fueran las cosas.
nos está ganando la ilusión en ese aspecto, nos está ganando el deseo. Pero la verdad es que en México tenemos un sistema político, tenemos unos procesos electorales donde el que gana realmente es el abstencionismo, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, decimos, no, es que los ciudadanos van a salir a las urnas, van a salir a votar. No, definitivamente no es así. O sea, no sé yo si se tenga un porcentaje calculado, real, serio, de la cantidad de gente que sale realmente por voluntad propia a votar, ¿verdad? Pero es muy poquita. La gente se queda viendo la televisión, se queda pues en una apatía total. Casi nunca el abstencionismo es como protesta. Lo que sí se dio un poquito como protesta es el voto nulo, que ese voy a insistir nuevamente, no cuenta, pero debe de tener un valor jurídico. No lo tiene, pero lo debería de tener, ¿verdad? Entonces, pues eso de decir el voto ciudadano cuenta, vale, pues sí es muy importante, pero definitivamente es muy poquito. Es muy poquito. Sí va a influir, pero insisto en que las estructuras son las que, o sea... Una de las fortalezas, sin duda, de cada candidato a la gobernatura y los candidatos a diputados y claro. los candidatos a servicios municipales. ¿Esto fortalece o debilita? Sí, las plantillas, claro, los diputados, el presidente municipal, el síndico, los regidores. Bueno, yo considero en el PRI hay mucho tirador a la presidencia municipal, hay mucha gente con capacidad. Esto viene pues desde el Meño, está O'Donnell, está el mismo Vela, se menciona hasta Arturo Cáncer, en las bancas pues está Ali Gamboa. O sea, definitivamente hay mucho para escoger en la capital. En Gómez Palacio, que es otra plaza muy importante, bueno, pues va a estar ahí Leti, que definitivamente va a aportar muchísimo. En el caso de la oposición, específicamente el PAN, bueno, también tiene dos elementos fuertes, que es Jorge Salum y Ochoa, José Ramón, bueno, que es en el caso de otro partido, que aquí yo no creo que la coalición, se dé. Sería una incongruencia que vaya uno apoyando a uno y otro en contra del mismo, ¿verdad? Que aquí no creo que haya la coalición, va a darse más bien las candidaturas jóvenes. Por parte de la oposición. Bien. Rafael Herrera Piedra. Bien, aquí en términos generales, las definiciones de las candidaturas a las presidencias es el segundo escalón en importancia. La inclusión de Leti como aspirante a Gómez Palacio, ahí hay una votación potencial a favor del propio candidato a la gobernatura del PRI. Y es una zona que se le escapa en cierta medida a la oposición, bajo la hipótesis que habíamos mencionado al principio, bajo la hipótesis de que Leti, si no le favorecía la decisión, se iba a correr hacia la oposición. En esa parte yo creo que está bien hecho el amarre. En la capital, que es la plaza más importante, es evidente que en el Aunque caso... hay voto diferenciado, ¿eh? ¿Allá en Sí, la no. comarca? En el país. Bueno, Durango pero- no escapa. Yo siento que en esta circunstancia va a ser difícil. Efectivamente, en el 2010 hubo voto diferenciado aquí en la capital, pero allá en La Laguna lo aprecio difícil. Difícil por los amarres que existen. Bien. Y aquí en la capital, sin lugar a dudas, que el PRI tiene candidatos con mayor perfil que la oposición, excepción hecha, a mi juicio, por José Ramón Enríquez. Es decir, va a ser importante cómo procesa el propio José Ramón Enríquez este acuerdo político al interior del PRI que le repercute a la oposición. Ramón tiene nada más dos variables. Una, irse por su propio partido, y segunda, escenario poco probable, que se vaya por la coalición.
Gonzalo. por las resistencias que hay. En el caso del PT, pues nada más es Gonzalo, pero a mi juicio ya su condición ha variado mucho. Ya tanta candidatura, es evidente que hay un desgaste natural y no creo que sea un factor importante. Entonces, va a ser complementario las candidaturas a la presidencia, las dos plazas fundamentales, una de ellas Gómez Palacio, ya está con un acuerdo, y yo creo que en la capital también va a haber un acuerdo que va a derivar en una cohesión interna, lo cual le va a dificultar a la oposición poder aspirar. Ustedes que son analistas y escuchan por donde quiera, ¿saben ya de nombres ciertos a la alcaldía o diputados locales por el PRI? No, ahorita está en un proceso de especulación. Decir que Juan Pedro Luis ya tiene amarrada la candidatura sería especular. No. Sí hay un abanico grande, ¿no? De posibilidades. Miguel Ángel Vargas. ¿Quieres el nombre? Yo considero que va a ser una mujer. No sé si se incline la dirigencia por Ali Gamboa, por Yolanda de la Torre, pero yo creo que va a ser una mujer. Yo todavía no le... Va a ser senadora. Va al Senado, ¿eh? Suplente de Leti. Es suplente, ¿no? Y bueno, ahí está, entonces, de los dos que tenía, nada más me queda una. Bueno, lo que es que yo no le entiendo, y ojalá que Rafa o Lalo nos pudieran explicar lo de la equidad de género, porque ya no es solamente numéricamente, sino por la cantidad de gobernados, ¿no? Ese es un tema que mete a los partidos en una serie de dificultades. Es un criterio que honestamente no tiene mucho sentido. Nada más complica el proceso de las decisiones, porque en esta hipótesis de que, bueno, ya materializada, de que Leti va para Gómez Palacio, y hay la posibilidad que en Lerdo vaya otra mujer, entonces aquí en la capital va a ser varón. Pero luego hay que ver el tema en Santiago, que es la cuarta población más grande desde el punto de vista electoral. Es decir, es una limitación en la toma de las decisiones. Hay que cuadrar, ¿no? Hay que cuadrar, pero es un fenómeno que aplica para todos los partidos. Entonces es una herramienta nueva que entra en la toma de decisiones que yo no le veo, honestamente, un sentido significativo. Y el otro, el riesgo es que se equivoquen a la hora de hacer los números, porque también hay que contemplar la cantidad de gobernados que van a representar cada uno de los candidatos. Y si se equivocan pueden anular la elección, ¿eh? O sea, hay castigo, hay causal, exactamente causal. Entonces eso pone en riesgo también la elección y las elecciones internas de todos los candidatos. Y aquí un factor va a ser, yo creo que algo que tenemos que tomar en cuenta es movimiento ciudadano. Aguas con él. Porque Bien, hay un elemento que yo no quisiera dejarlo pasar. Se dio a conocer a los medios de comunicación el día de ayer de que en el Instituto Electoral de nuestra entidad, IEPC, hubo un intento de hackeo. Hubo un hackeo, peor aún. La página está caída, ¿eh? Ok, entonces esto, de manera rápida, pone en riesgo puede generar dudas en el resultado electoral. ¿Qué consecuencias puede tener políticas y de confiabilidad al resultado electoral? Sobre todo si llegase por algún motivo a ser muy cerrados los números. Qué bueno que lo mencionas. Yo no creo que debe ser materia de desconfianza. Sí han cometido algunas pifias los señores del instituto, pero no como para crear desconfianza. Aquí lo que tenemos que ser muy cuidadosos somos nosotros los medios, no magnificar esas situaciones y decir la realidad. Precisamente yo creo que tenemos que englobarnos porque ya se han dado muchos casos que llegan funcionarios políticos y por pegarle al de enfrente, nosotros les prestamos el micrófono, les prestamos la cámara, les prestamos la pluma y magnificamos un problema que no existe. Yo creo que aquí el hackeo, y hay un experto aquí que es tu muchacho Lalo, en internet,
no es grave ni puede causar ninguna problemática a la elección. El escenario de que haya un proceso de esta naturaleza está totalmente descartado. Sí. Bueno, yo un poquito lo del hackeo, que el hackeo no fue premeditado al instituto le tocó, lo que hackearon fue el servidor, ¿verdad? Y bueno, donde está hospedada la página, no es en México, es en San Antonio, Texas, y bueno, el hackeo fue a esa página y a muchas más, o sea, no hubo dedicatoria, no hubo fue algo totalmente casual. Aunque no lo parezca. Así. Bien, por razones de tiempo, ya algo que quieran agregar en escaso. Yo estoy con una duda, a ver si me la alcanzan a responder así rápidamente, a disipar. ¿Qué pasaría si el PT recupera el registro con los candidatos a diputados que no tuvieron las plurinominales, todo eso? Queda fuera, ya no. Sí. Ok. A diputados plurinominales, Cecil Gonzalo se quedó en la orilla, totalmente, por la causa de que la Cámara ya está integrada y nada más falta definir un solo integrante que es en esta elección dominical. Bien, para despedirse, algo que quiera agregar. Darte las gracias. No, pues muy amable. Y que estos alcaldes van a ser los primeros en que pueden ser reelectos, Así que sí vale la pena buscarlas, Carlos, otra vez, hay que ponernos de acuerdo, porque yo te veo con ganas, yo te veo con muchas ganas, Carlos, de repetir. Bien, gracias. Pues agradecemos al público Radio Escucha y televidente que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Sin duda, elementos importantes que ya vertieron aquí los ponentes y pues ojalá sirva de análisis, de reflexión para ir despejando los escenarios políticos. Ya dijimos, la gobernatura, ya tenemos a los principales ponentes, Esteban Villegas por el lado del PRI y José Rosa Saizpuro por el lado de Acción Nacional. Hay todavía muchas incógnitas, sobre todo a diputados locales y por supuesto pues los presidentes municipales, regidores. Sigue la convulsión en términos de nombres. Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado y por supuesto los invitamos a que en una media hora ya puedan ustedes consultar este mismo material de esta entrevista de Pico de Gallo en la página de YouTube. Ahí pueden ustedes accesar y volver a ver o invitar a que otras personas vean esta emisión. Nos preguntan por qué cambiamos de escenario. Fue un cambio de logística estratégica para cambiar un poco el escenario. Entonces les agradecemos que nos hayan acompañado y por supuesto la próxima semana estaremos con ustedes en una emisión más de Pico de Gallo. Que tengan muy buen día.